el que ideó este espacio de Tardeando con la Historia. Fue una magnífica idea, Carlos. Felicitaciones, la seguiremos disfrutando. Y claro, él es cofundador de la fundación, entonces lo seguiremos teniendo. No lo vamos a perder. Y da paso a un gran presidente que es Gustavo López. Tiene unos 52 años, maravillosos años, con una sabia entera, con una sabiduría tremenda. También preside el foro de presidentes. Luego, nosotros siempre hemos pensado que nuestro proyecto de la fundación es de largo aliento, y así será, porque la historia es muy importante. Precisamente por eso nos rodeamos de historiadores estupendos, como dice Rodrigo Llano, los mejores, como decimos todos, los mejores que hay. En este caso, les presentamos al doctor Javier Ávila, un historiador maravilloso. Yo lo podría definir con una sola palabra, pero estoy segura que tengo que leer un poquito la hoja de vida, Javier. Yo te definiría como un amante de tu tierra, Sabana Larga. Aquí ya hemos tenido varios expositores de Sabana Larga que nos han contado que es una ciudad maravillosa. También la propia historia de Sabana Larga vale la pena, ¿no? Parece que cuando se creó el Departamento del Atlántico se perdió la importancia de Sabana Larga y la adquirió Barranquilla, de la que ahora decimos que es la ciudad más pujante de Colombia. Nos lo contaban los constructores que han hecho allá maravillosos edificios. Pero Sabana Larga guarda en sí tanta cultura, tanta historia, guarda en sus entrañas unas tradiciones enormes de fe, de catolicismo, mayores que las que guardamos los boyacenses. Es increíble que nosotros los boyacenses no guardamos nada en comparación con lo que el doctor Javier nos va a contar. Pero ¿quién es el doctor Javier Ávila Patiño? Es abogado graduado de la Universidad del Atlántico, está haciendo estudios de historia y patrimonio, es miembro de número de la Academia de Historia del Atlántico, vocal de la Academia de Historia de Sabana Larga o del Consejo de Estudios de Historia. Actualmente le preguntábamos, ¿dónde está usted, Javier? Y Javier nos decía, estoy en la Oficina de Cultura. Es que él es la cultura de Sabana Larga. También es un periodista y si uno lee las crónicas que él hace sobre gente cercana al Atlántico, inclusive nos recrea historias maravillosas como de García Márquez con su novela Hojarasca, que también fue un poquito ahí en ese territorio. Nos recrea contándonos todas las tradiciones un poco medievales de la Semana Santa. Y tenemos tanto de qué hablar, Javier, que solamente te doy la bienvenida y que nos empieces a contar por qué Sabana Larga, diría yo, si no es el municipio que más guarda la tradición, y que esto no es un carnaval, pero es una manifestación de fe, de todo lo que guardamos en el corazón, muchos de los colombianos, es un espacio que toma la gente, que se lanza a las calles para recordar el padecimiento de Jesucristo y la resurrección. Entonces te doy la palabra, querido Javier. Bueno, muy buenas tardes. Cordial saludo a todas las personas que a esta hora se conectan en este maravilloso programa de la Fundación Festival Internacional de la Historia. Y bueno, ya lo sé. Creo que se cortó Javier. Se quedó congelada la imagen. Quedó congelada la imagen. Yo pensaba que era yo porque siempre tengo un poquito de inestabilidad, pero eso sucede todavía. Sí, esperémoslo un tanto a ver si se puede volver a conectar. Yo les sigo contando que realmente ha sido sorprendente estudiar un tanto lo que sucede en Semana Santa en Sabana Larga. Conservan una tradición del medioevo. Inclusive la Iglesia Católica rechaza la práctica de la Semana Santa en el Atlántico, pero por otra parte ha sido designado como patrimonio de la humanidad esta celebración de la Semana Santa. Desde el día anterior al Domingo de Ramos, yo no conozco Sabana Larga, pero no sé ustedes, debe haber muchas palmeras de cocos, porque también se celebra al tiempo
el carnaval de los dulces o la fiesta de los dulces, los que tienen allá grandes plantaciones mandan bajar los cocos y los reparten dentro de toda la población y les enciman panela y azúcar. Y entonces empiezan a hacer una cantidad, me imagino, de hadas, de dulces, de todo lo inimaginable, porque con coco se hacen muchísimas cosas. Se reparten dentro de la población y esto antes del Domingo de Ramos, porque ya se preparan para la semana un tanto. Diríamos nosotros los que vemos los videos que nos han aterrorizado un poco. Aquí una infidencia. El historiador nos mandó 2 videos y quedamos un tanto sorprendidos con las flagelaciones que hacían los habitantes de Santo Tomás. Pero al final, cuando uno estudia la historia, comprende perfectamente que en lugar de un sufrimiento es una manifestación de fe y esperanza. Y entonces lo recortamos, pero después a lo mejor no lo recortamos tanto, porque queremos que ustedes se den cuenta qué significa cada cosa, que si uno solamente ve la imagen puede juzgar tanto de atraso, pero que no es de atraso, es simplemente una fe manifestada en una consecuencia con los sufrimientos de Jesucristo. Ellos quieren sufrir un poquito de lo que sufrió Jesucristo, y por eso acuden a las flagelaciones en Santo Tomás, pero no son gratis las flagelaciones. Siempre los que están enfermos, los que tienen alguna pena, los que tienen algo que pedir, prometen durante todo el año pues una picada. ¿Y qué es una picada? Pues es simplemente que cuando llega la Semana Santa, están unas cuerdas como unos baloncitos con los cuales se empiezan a dar golpes hasta que se aglomera la sangre y luego vienen los cortadores, los que hacen que arrojen la sangre, pero después ellos resucitan y el testimonio de muchísimos de los que se han flagelado, tanto hombres como mujeres, es que a través de este sacrificio se les han cumplido sus deseos y todas las promesas que ellos han hecho de volverse los pecadores de esto, se ven recompensadas por la alegría de ver sus favores realizados. No sé si Carlos Mateo nos quiera regalar uno de los videos y vamos contando un tanto esto que yo les estoy explicando. Mientras esperamos que el doctor Javier se vuelva a conectar. Un segundito. Ya se está conectando, nos está diciendo. Tenemos tiempo de ver el video y ya con lo que les he contado no creo que nos aterremos mucho. No ves la Semana Santa en Sevilla, en Popayán, en Monpós, no la conozco, pero esta en Sabana Larga contiene todos los elementos de todo el tiempo atrás. Miren, aquí están los habitantes de Santo Tomás. Entonces vamos a ver el video. Vemos que Carlos Mateo sí está conectado. También hay mujeres muchas, porque no solamente se trata de flagelarse, sino también de llevar la cruz a cuestas y a veces avanzar 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, lo que hace que la procesión sea muchísimo más larga y que bueno, se convierta realmente en un padecimiento muy grande. Algunos pueden...
No, sí que me amortigua el peso. Dale. Y me amortigua la que me setica, pero es el peso. Dale. Como les comentaba, esta es una tradición del medioevo y casi inalterada, está ahora celebrándose la Semana Santa. Este es el poblado de Santo Tomás, pero también se celebra en Sabana Larga y se celebra en todo el Atlántico con una fidelidad tremenda a los sufrimientos de Jesucristo. Uno ve ahí porque también se ha convertido en uno de los eventos turísticos del Atlántico. La propia Secretaría de Hacienda la promociona así, y también en un evento gastronómico, por lo que les comentaba de los dulces. Uno lo ve un tanto, pues así, un poco bárbaro. Ese es de donde viene la bicha de la mierda. No sé si estará el doctor Javier ya haya ingresado, no lo veo. No creo, Marielita, no lo veo tampoco en ninguna parte. Bueno, esta banda que estaba tocando, la tradición de Semana Santa ha dado lugar al gran desarrollo de las bandas de música en el Atlántico. Es sorprendente porque cuando llegaron los españoles, esto nos lo comentaba en un artículo del doctor Javier, aquí lo veo, que descubrieron que los colombianos tenemos, me incluyo, con los de la costa, un talento enorme, enorme para la música, pero que sin estudiar nada, ya teníamos un sentido tremendo del baile, del sonido, que fue muy fácil también que se forjaran grandes orquestas y que fuera uno de los componentes importantes de la Semana Santa. Y ahí te lo dejo, Javier, para que tú nos cuentes. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Tuve un pequeño inconveniente con la señal de internet, pero bueno, ya Estás estoy con nuevamente nosotros. conectado. Y bueno, mientras me conecto desde el computador,
pues bueno, voy a ir enlazando un poco el tema de por qué es importante la Semana Santa en el Departamento del Atlántico y por qué se conservan algunas tradiciones, incluso medievales, en nuestro territorio. El Departamento del Atlántico se encuentra en el hinterland o en la zona inmediata a la ciudad de Cartagena, que fue uno de los epicentros coloniales más importantes durante todo el desarrollo de la conquista y por supuesto durante toda la época colonial. Esta cercanía del territorio de lo que hoy es el Departamento del Atlántico, antiguamente conocido como el Partido de Tierra Adentro, hizo que en él se dieran algunas características muy especiales en esta región comprendida pues entre el Mar Caribe y el río Magdalena. Y por supuesto, al sur también tenemos una condición geográfica importante, que es el Canal del Dique, que era la conexión colonial de la ciudad de Cartagena con el río Magdalena. Entonces, en este espacio geográfico se dieron unas condiciones históricas muy particulares. Una de ellas fue que hubo una desconexión inicial del proceso que lleva la Iglesia Católica. Acá se dio una forma de poblamiento espontáneo, una forma de poblamiento arrochelado, que fue característico para que en estos sitios se diera la práctica de la religión católica de unas maneras, de una forma muy particular. No quiere decir que los habitantes que concluían en este territorio no practicaran de una u otra forma la religión de una mala manera, sino que la hacían a su modo. Habían unas prácticas sincréticas que van a hacer de este territorio un lugar importante para ciertas manifestaciones, tanto musicales, gastronómicas, y que van a tener escenario en este territorio que hoy es el Departamento del Atlántico. Entonces, ya voy a empezar a compartir las diapositivas, y mientras se daba este poblamiento alterno durante pues, el siglo XVII y durante el siglo XVI, solamente hasta el siglo XVIII se logró congregar a todas estas personas que vivían dispersas en este territorio alterno. Muchos de estos territorios servían de abasto a la ciudad de Cartagena en diferentes formas, en diferentes medidas, ya sea con la producción del ganado o con la producción de los diferentes alimentos que eran llevados de las diferentes haciendas hacia Cartagena, y en el cual estas personas que se encontraban acá pues lo realizaban su modo de vida de una forma alterna, no congregados en parroquias, no congregados en poblaciones específicas, sino viviendo dispersos en las fincas, viviendo dispersos en los montes, y solo asistiendo a los oficios religiosos en determinadas ermitas que se establecieron a lo largo de estos siglos. Recording in progress. Entonces voy a compartir pantalla. Es que hay que apagar uno de los dos porque el teléfono y el computador hacen eco. Entonces, si ya estás conectado por el computador, Javier, es mejor seguir por el computador. Ok. Entonces estamos observando el título que le he dado a esta presentación se llama Semana Santa en el Atlántico, flagelantes, marchas y procesiones. Y tenemos un poco de lo que era el territorio de la provincia de Cartagena, un territorio bastante amplio, y vemos hacia el norte el denominado Partido de Tierra Adentro. Entonces vemos ubicado hacia el centro de este territorio la Ciénaga del Guájaro, muy cerca a sus inmediaciones Sabana Larga, y un poco hacia el occidente se encuentran pues las poblaciones al margen del río Magdalena, como es Santo Tomás, y un poco hacia el norte, pues, Barranquilla en las bocas del río, y un poco más hacia abajo
Soledad. Estas poblaciones tienen una característica particular y es que eran poblaciones de libres, eran sitios de libres que fueron congregados en la segunda mitad del siglo XVIII en medio de las reformas borbónicas por parte de funcionarios, entre ellos Francisco Pérez de Vargas, todo con la dirección del virrey Sebastián de Eslava, que en determinado momento se establece en Cartagena y se ocupa en cierto modo de la situación de desorden que vivían los vecinos libres de este territorio. Estos vecinos libres no asistían a las ceremonias religiosas, no asistían a misa, no practicaban la confesión, no asistían a los diferentes sacramentos, y eso se estaba convirtiendo en un problema para las autoridades eclesiásticas. Llegado el siglo XVIII, son agrupados en diferentes parroquias, una de ellas la parroquia de Sabana Larga. También se da el caso de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, y también ocurre un poco con ciertas formalizaciones que se dan en Barranquilla y Soledad. Una de las poblaciones que se reorganiza en el siglo XVIII, que se encuentra a la orilla del río, es Santo Tomás. En Santo Tomás, en la actualidad, persiste una práctica ritual muy característica de la colonia. Muy característica de la colonia y que tuvo su origen en la encomienda de Malambo. El partido de Tierra Adentro tenía unas encomiendas muy específicas, que era la encomienda de Tubará, la encomienda de Galapa, la encomienda de Malambo, naturalmente. También había una encomienda en Baranoa. Estas encomiendas pues se caracterizaban por tener cierto número de indígenas tributarios, de indios tributarios, y en ellos pues había un cura doctrinero que predicaba los diferentes oficios, entre esos los oficios de Semana Santa. En una visita del año de 1701, ya esto es siglo XVIII, el historiador José Agustín Blanco nos relata de manera especial lo que ocurría un Viernes Santo en Malambo. Decía que los indígenas, habían unos indígenas que cumplían unas promesas especiales y se laceraban los lomos echándose disciplina. Luego la mujer del encomendero, acompañada de sus servidoras y provista de unturas y muchas otras, iba de bohío en bohío curando a los indios sangrantes. Malambo, la encomienda de Malambo, se encuentra hoy día, o su ubicación es al sur de donde hoy se encuentra la población de Santo Tomás, donde hoy día persiste esta práctica, que es la práctica de los flagelantes. ¿En qué consiste esta práctica? Si bien es una práctica muy antigua, muy ancestral, proviene de la Edad Media, ya vamos a ver cómo ha sido esto representado y cómo la Iglesia misma, desde la época de la Ilustración, ha venido censurando estas prácticas de disciplina, estas prácticas de flagelación. Esto persiste en esta población. Año tras año, incluso en este siglo XXI, vemos que los penitentes, esto acá se le llama pagar manda. Pagar manda es ofrecerle a Dios o ofrecerle a Jesucristo un suplicio, una penitencia en favor o en compensación de un favor que se va a recibir. Entonces estos penitentes en Santo Tomás realizan esta práctica todos los Viernes Santos. Son aproximadamente 15 a 20 personas que año tras año se flagelan. Naturalmente cambian todos los años, pero existe esta práctica que es una herencia de lo que hacían los indígenas de la encomienda de Malambo. Aquí vemos un poco el tema del recorrido. Se parte de un punto distante de la población de Santo Tomás, una calle que se llama la calle de la Ciénaga, y los penitentes van con el torso descubierto, la cara tapada. Esto es importantísimo. La mayoría de penitencias en el departamento del Atlántico, todas las personas llevan los rostros cubiertos porque es una simbología de que solo Dios es quien debe ver el sacrificio de la persona y nadie debe estar identificando a los promeseros o a los mandantes. Una amplia falda con unas cruces, y aquí vemos esto en representaciones de la época en España. Estos son una serie de dibujos de Francisco de Goya,
que ha retratado esta manifestación de los penitentes en Semana Santa. Estas pinturas son del año 1779, la que vemos en el lado derecho de la pantalla, y la otra del año 1880, y vemos a los flagelantes un poco pues con la vestimenta que hoy día también se utiliza en Santo Tomás: rostro tapado, espalda descubierta y la disciplina. La disciplina pues consiste en el látigo. Ya voy a indicar de qué material está hecho este látigo, y que constituye en una práctica bastante dura, porque el recorrido que se realiza se hace a pleno sol, Viernes Santo, y pues teniendo en cuenta el clima de nuestra región, es bastante inclemente. Hay otra obra famosa, aquí sí ya podemos apreciar en mejor forma cómo también hoy esta práctica se hacía en la España antigua. Y aquí vemos el cuadro que se llama Los Penitentes. Es un cuadro también de Francisco de Goya. Aquí sí ya vemos completamente la procesión. Vemos la imagen de la Virgen, el crucificado, y en el centro, esto llama mucho la atención, en una parte bastante iluminada, vemos los flagelantes, vemos los penitentes con las vestiduras ensangrentadas, tal cual como se realiza hoy día en el municipio de Santo Tomás. Es un acto que atrae sobre todo a los curiosos por esta práctica que puede parecer barbárica, pero es un acto de religiosidad popular que se encuentra inserto en la dimensión de lo religioso, en la dimensión de lo sagrado de las personas que lo practican. Esta manifestación, tanto en España como en Colombia, como en el departamento del Atlántico, Arquidiócesis de Barranquilla, ha sido prohibida. Existe noticia de que la intervención de los penitentes en procesiones fue prohibida por Real Orden de Carlos III en el año de 1777, porque inspiran el disgusto de los prudentes, la diversión y los gritos de los muchachos, y el asombro, la confusión y el temor de las mujeres y niños. Fines estos e incluso otros más subversivos a los que los disciplinantes dirigen sus energías. Se les llama también disciplinantes porque el látigo con que se flagelan las espaldas se llama disciplina. Aquí vemos un poco el látigo que es hecho con ocasión de ellos flagelar sus espaldas. Y pues la indumentaria, que si bien vemos es sencilla, guarda un poco esta dimensión que estábamos observando en las obras de Francisco de Goya. Aquí vemos el recorrido que se hace a través de una serie de estaciones, y la dinámica pues es hacer un recorrido con unas estaciones en las calles como si se realizase el Vía Crucis, y en cada una de ellas los penitentes se arrodillan y se les hacen unas incisiones en su espalda donde el látigo o la disciplina va golpeando para evitar pues que su espalda haga hematomas y pues la sangre vaya drenando. Habíamos visto la descripción del año 1701 y ahora vamos a ver una de 1949 que hace un musicólogo de Barranquilla, un musicólogo curazaleño que vivía en Barranquilla y que publica en la Revista Colombiana del Folclore en 1949. Hago énfasis en el carácter de la publicación porque el fenómeno o las descripciones etnográficas tienen un particular acento en estas manifestaciones de Semana Santa, ¿no? Nos permiten tener documentación de cómo ha sido el cambio y cómo a través de los tiempos han variado estas manifestaciones. Pero para el caso de Santo Tomás, no vemos diferencia entre 1701, 1949 y en la actualidad, año 2020, 2019, que fue el último año que hubo penitentes. Los penitentes son todos hombres. Bueno, ya en la actualidad sí hay mujeres, ya sanos, pero que habiendo sido afectados en época anterior de alguna enfermedad o habiéndose visto en algún grave peligro de muerte,
Hicieron la promesa de que si se salvaban, irían voluntariosos a picarse públicamente y tornarse así en penitentes de Viernes Santo. Realizan la operación de la manera siguiente. Se proveen de unas cuerdas en cuyos extremos llevan sendas pelotas de cera de abeja. Con estas cuerdas se producen fuertes e intensos golpes en la parte trasera de la cintura. Aquí vemos un poco ya el recorrido en las calles del centro del pueblo. Y se llega a una pequeña capilla donde pues ya finalmente les rocían alcohol, o sea, todo el tiempo les van rociando alcohol para reducir un poco los hematomas, pero el ardor de la sangre y de la herida abierta pues es bastante intenso y fuerte. Le pido pues a Carlos que nos muestre uno de los videos que tenemos para que escuchemos cómo es esta práctica, porque hay alrededor de esto pues todo un sincretismo que nos muestra el desarrollo de esta actividad, que como lo he señalado pues ha tenido una permanencia en el tiempo impresionante. Sí, está bueno, sí. No, para allá, lo compramos en otro lado. Ah, una correa uno. Sí, ahí mismo hay una cruz también en la esquina. Boludo, acá tú estás acariciando a tu mujer, huevón. ¿Cuántas bolas? No, nada más una. Horacho, bien, Horacho. ¡Horacho! ¡Listo, Horacho! ¿Viste, trigo? Que sí teníamos que llegar aquí en San Juan. Ahí el trago, ¿ves? Horacho, ahí lo tiene Horacho. Horacho, ven esos 5 Horacho. Claro que descanse un rato. Claro que. Ahí es picado ya, déjalo. Ya, listo. Papi, pura esa bacana. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema? ¡Con mucho gusto! Yo no puedo picar porque a mí no me sirve mucho para picar. Trago un vino. Cámbiame la disciplina negra. Bandera. Afloja la disciplina, afloja la disciplina, descansa el brazo ahí. Doctor Javier, qué pena. Ya hicimos la presentación de un primer video, que fue la primera parte del video que acabé de pasar. Entonces, pues, si quiere, pues ya los espectadores vieron esta primera parte. Entonces, si quiere continuar o me dirá si quiere mostrar otro video. Bueno, el resto del video pues es igual, ¿no? Pero pasemos el resto del video para ver esto. Si bien las imágenes son un poco fuertes, ¿no? Pero así es la práctica. Así es como este ritual medieval, porque esto es una práctica que tuvo su inicio durante la época medieval en la Europa cristiana, tiene esa extensión hoy en el departamento del Atlántico, precisamente en una población que tiene esta herencia histórica de las poblaciones indígenas del departamento del Atlántico. Ese es de donde viene la bicha de la miel de abeja. Ya. Derecho, veña.
No, si es que me amortigua el peso. Dale. Que me amortigua la que me setica, pero es el peso. Dale. Dale. Bueno, esta manifestación, la iglesia en el Atlántico, no ha escapado de ella. En múltiples ocasiones la iglesia dice, bueno, vamos a prohibirlos, y la iglesia pues ha tratado en todas las formas de prohibirlo, pero hay una manifestación en las personas que ningún tipo de decreto, de ningún tipo de sanción ha podido acabar con estas prácticas en el municipio de Santo Tomás. En los años 60, cuando pues está en el mundo católico la discusión y la elaboración de las constituciones del Concilio Vaticano II, la parroquia de Santo Tomás fue castigada a través de una sanción eclesiástica conocida como el entredicho. Fue puesto en entredicho la parroquia de Santo Tomás por la realización de estas prácticas y por haber sacado una de las procesiones sin el visto bueno del sacerdote. Y aquí vimos cómo hubo un choque entre la religiosidad popular y entre la iglesia, entre la jerarquía eclesiástica. Más sin embargo, pudo más la voluntad popular, esta conciliación de voluntades, y ha seguido esta práctica por lo menos durante los últimos 60 años, desde que se dio la prohibición, y año tras año se mantiene. Entonces, bueno, voy a seguir compartiendo la pantalla porque no solamente tenemos esta práctica en nuestro departamento, sino también existen otro tipo de actos propios de la Semana Santa. Bueno, dentro de todas las descripciones, y existen unos recursos importantes para poder conocer cómo ha sido la vivencia de nuestra Semana Santa en el departamento del Atlántico. Existe un texto de principios del siglo XIX, que es el diario de Charles Stuart Cochrane, quien estuvo en el departamento del Atlántico entre Barranquilla y la población de Soledad de Colombia, visitando estos territorios, y precisamente su visita coincidió con una celebración de Semana Santa. Estamos hablando de inicios del siglo XIX, y hace una descripción muy completa de cómo eran los rituales de Semana Santa que se daban en esta población. ¿Qué rescatamos nosotros desde la investigación histórica de esta crónica? Es que nos hace un detalle de cómo es el libreto de nuestras Semanas Santas, en el departamento del Atlántico. Si bien todas las Semanas Santas en el mundo pues mantienen la misma estructura, todas parten de la suspensión en el tiempo y de la actualización del relato de la pasión y muerte de Jesucristo, pues en todas vemos que entra triunfante en Jerusalén, se celebra la última cena, se da la pasión y muerte el Viernes Santo y resucita el domingo de resurrección. Cada población le imprime unas características muy particulares, y esta nos las narra Charles Stuart en su diario, pues precisamente en su visita a Soledad. Narra de manera particular una ceremonia que se da en estos territorios, que es la ceremonia del descendimiento o la ceremonia del velo. Las escrituras nos narran que Jesucristo, cuando se da la hora de su muerte en el templo de Jerusalén, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos de arriba abajo. Esto está presente en el imaginario de los pueblos del departamento del Atlántico, y aquí nos los narra Charles Stuart. Dice: a las 8 de la mañana de la noche fui con el coronel Rius a la iglesia donde el sacerdote, un hombre joven, pronunció un sermón tempestuoso.
Es característico acá de nuestras celebraciones el llamado Sermón de las 7 palabras. El Sermón de las 7 palabras no es más que el relato de las 7 palabras de Cristo con una oratoria particular, es decir, se dramatiza de tal manera que todo el mundo esté expectante del momento de la muerte de Jesucristo. Dice, la mayoría de los asistentes eran mujeres y la iglesia estaba tan llena que solo pudimos entrar a través de la sacristía desde donde nos encontrábamos. Podíamos ver una figura sobre una cruz que representaba a nuestro Salvador. Fue cubierto con un manto oscuro y separado del resto de la congregación. Cuando llegó a la parte del sermón que correspondía a la agonía de Cristo, el cura golpeó el suelo con su pie y el velo que cubría la figura se cayó y la descubrió. Entonces, bueno, aquí estamos viendo la ceremonia del descendimiento, que no es en Soledad precisamente, esto es en Baranoa Atlántico, sino que quise ambientarlo con esta figura que es como la más antigua que pude haber encontrado. Vemos un poco la vestimenta de la cual hago referencia acá. Entonces dice, los guardias que cuidaban el sepulcro vestían chaquetas blancas, pantalones azules, capas negras y cubrían sus caras con velos oscuros. Esto es una característica, como lo dije, propia de todas las manifestaciones del departamento del Atlántico. Tenían sombreros de forma cónica, todavía los utilizan, con largas plumas que pendían de ellos, estaban armados con lanzas y escudos. Bueno, ya los escudos no son utilizados. Un hombre envuelto en un sudario blanco representaba un penitente y debía permanecer con sus brazos extendidos. Bueno, esta es otra de las manifestaciones que se llama el brazo de la amargura. Pero pasamos ahora, y ya sí entramos en materia de la población de Sabana Larga, que es desde donde yo me encuentro, que es otra de las poblaciones donde se celebra una de estas manifestaciones que tienen un particular interés patrimonial, un importante interés cultural. Esta manifestación en el municipio de Sabana Larga hace parte de la lista representativa del patrimonio inmaterial del departamento del Atlántico y bueno, hay alrededor de ella todas unas prácticas patrimoniales por todos los acontecimientos que se dan. Como lo venía señalando, la primera noticia que se tiene de las celebraciones de Semana Santa en Sabana Larga es precisamente de la mitad del siglo XVIII. Estamos hablando del año de 1743, cuando se incendia la primera parroquia o la primera ermita que tenía el sitio de la Sabana Larga. Resulta que, como decía al principio, estos vecinos vivían dispersos, no se constituían en un poblado. La única parte donde estaba la iglesia era donde concurrían los vecinos, y la única época donde concurrían precisamente era en la época de Semana Santa, a cumplir el sagrado deber de ir a confesarse por lo menos una vez al año y comulgar una sola vez por Pascua Florida, como también lo denominan los diferentes documentos. Entonces, por eso la celebración de Semana Santa se constituye en un punto de encuentro. Todos estos vecinos dispersos, la única parte del año en que iban a donde estaba la iglesia era en Semana Santa. Y era precisamente a encontrarse en las celebraciones religiosas y a sacar los pasos o sacar las imágenes en procesión. Por eso, una característica de las Semanas Santas en el Atlántico, y lo vamos a ver siempre, es la cantidad de gente detrás de las imágenes, la cantidad de gente en las plazas. Nuestras procesiones no son para observarlas a la orilla de la calle, nuestras procesiones son para andar en multitudes, es decir, es un gran conglomerado que va, así como estamos viendo aquí, la plaza principal de Sabana Larga un Viernes Santo, y es toda una manifestación colectiva. Por eso la pandemia nos afectó muchísimo, no pudimos reunirnos en todo aquello que hemos hecho desde la colonia, pero bueno, ya este año, con las diferentes medidas, pues aspiramos a que esta reunión histórica que se tiene en Sabana Larga cada año se dé. Entonces, la manifestación viene del siglo XVIII, como lo he señalado,
Y cuando ya se reorganiza definitivamente la parroquia en el año de 1744, se funda definitivamente Sabana Larga, como lo cuentan las investigaciones de José Agustín Blanco. Estas ceremonias pues van adquiriendo todo ese carácter importante que tienen hoy en la población. Su organización hoy día son 10 días dedicados a la celebración de diferentes actos de religiosidad popular. Existe una asociación que en la actualidad brinda todas las condiciones de mano de las autoridades eclesiásticas para la realización de estos actos religiosos, que también es una característica muy importante en las celebraciones del departamento, y es que hay una vinculación directa con la celebración, con la jerarquía eclesiástica. En este caso, la Arquidiócesis de Barranquilla. Entonces, la Asociación de Semana Santa de Sabana Larga coordina las diferentes hermandades que hacen parte de esta celebración, como es los centuriones, y aquí vemos también que hay una participación activa de las mujeres y hombres que vistiendo túnicas se llaman los hermanos del Santo Sepulcro. Es una celebración variopinta, es una celebración muy colorida, muy típico de lo que ocurre en nuestro Caribe, porque es el reflejo de esa muestra de sincretismo que se dio en el territorio durante el proceso de colonización. Como lo señalé al principio, estas personas que son el sustrato de la fundación de Sabana Larga practicaban el catolicismo a su manera. Y una de esas formas, si bien fueron censurados inicialmente por la iglesia, que lo llamaba la relajación de las costumbres, incluía una serie de elementos muy variados. Es una serie de esos elementos lo vemos representados en la celebración del Domingo de Ramos. Vemos que la imagen de Jesús es montada en un burro de verdad. A alguien le puede parecer un maltrato animal, pero pues las personas organizadoras, pues con todo el cuidado del mundo, realizan toda esta preparación para que el jumento que va pues no se maltrate. Es un burro que cuidan durante todo el año y bueno, las personas que lo cuidan o que lo montan son los apóstoles, que es otra de las hermandades que constituye la Semana Santa de Sabana Larga, que son 12 caballeros, 12 personas. En otros tiempos eran campesinos, pues ya un poco la vocación de Sabana Larga ha pasado del campo a la ganadería y ha pasado a otros frentes, pero hoy día son jóvenes y personas con diferentes profesiones y oficios que participan en estos sagrados misterios. Alrededor de la manifestación hay una serie de elementos entre lo sagrado y lo profano, y las calles se constituyen en un escenario sacro para la manifestación. Se trata de recrear durante toda la semana los diferentes episodios de la pasión y muerte de Jesucristo. Los actos centrales no tienen que ver con el tríduo pascual como tal, ¿no? El domingo se hace la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y a partir de ahí cada día se desprende un hecho de la pasión de Cristo. El domingo entra en Jerusalén. El lunes se realiza la escenificación del prendimiento en el Huerto de los Olivos, que es el momento en que Jesús es hecho prisionero en el Huerto de los Olivos, y acá hay un teatro muy especial, con mechones, como de verdad ocurrió la flagelación el prendimiento de Jesucristo. Se realiza este acto y los hermanos del Santo Sepulcro llevan estas antorchas, que son unos mechones hechizos. En Sabana Larga se le conoce como la procesión de los mechones también, y llevan esto en sus manos, iluminando pues la entrada de los pasos. También es realizado o escenificado la construcción de un huerto, que es el Huerto de los Olivos, con un árbol que en Sabana Larga es conocido como olivo. También se realiza la procesión con Jesucristo con la cruz a cuestas, y en la parte derecha de la pantalla estamos observando la participación infantil. Esto es una manifestación colectiva, participa todo el mundo, de grandes a pequeños, adultos, ancianos, e incluso los recién nacidos son llevados en brazos desde su primera edad
a participar de estas solemnes y multitudinarias procesiones. Aquí los niños tienen pétalos de flores, de una flor tradicional en el Caribe y también en Colombia, que es la trinitaria. Estas flores son llevadas por los niños, que se las tiran a las imágenes durante los desfiles procesionales. Una característica especial de estas procesiones en el Caribe colombiano, porque no solamente es Sabana Larga, son sus marchas procesionales, son el acompañamiento musical que ellas llevan. Es imposible concebir una procesión en el Caribe colombiano sin la música. Es imposible concebir una procesión en el Atlántico sin el sonar de las trompetas, de los bombardinos, de los bombos y de los redoblantes, que con unas notas luctuosas acompañan los diferentes recorridos procesionales. Pues entonces le pido a Carlos que escuchemos un pedazo de una de estas marchas que se llama Lágrimas de María, que es una composición del siglo XIX, y ya posteriormente explico un poco la historia de estas marchas y de este movimiento musical, de este género musical de marchas, que tiene su origen precisamente acá en el Caribe colombiano, específicamente la historiografía lo señala en Santa Cruz de Monpós, donde surge la primera banda de civiles. Ellas tienen su origen en las bandas militares, en las fanfarrias militares, pero en determinado momento en el siglo XIX se dejan de ser armonías militares y se convierten en bandas de civiles, y ellas adaptan a su repertorio las diferentes composiciones, requiems, notas luctuosas para acompañar estos recorridos procesionales. Entonces, no sé si lo pudo descargar, se llama Lágrimas de María. Aquí vemos en pantalla pues la banda que acompaña. La banda siempre va detrás del paso principal, que es la escena que representa a Jesucristo. Llámese el sepulcro, Jesús con la cruz a cuestas, y pues la banda va sonando desde que sale la procesión hasta que finaliza. Son aproximadamente 5 o 6 horas de un concierto musical andante que deleita e inspira los sentidos de todas las personas que van acompañando los recorridos procesionales. No sé si Carlos Mateus nos ha oído. Bueno, estábamos escuchando, bueno, esa no era Lágrimas de María, ese se llama Miserere, que es una de estas composiciones, todas estas composiciones musicales que vamos a encontrar en el Caribe colombiano, surgen en el siglo XIX. Ellas son ese complemento necesario que tienen las Semanas Santas en el Caribe. No solamente lo vamos a encontrar en Sabana Larga, también lo vamos a encontrar pues, en Santo Tomás, en Soledad, en Baranoa, y también en otras partes del Caribe icónicas, llamémoslo así, como Monpós, Santiago de Tolú, Ciénaga de Oro, Córdoba, Guamal, Magdalena, Tenerife. En muchas partes del Caribe vamos a encontrar estas marchas de Semana Santa que tienen su origen en el siglo XIX, en bandas que anteriormente se denominaban armonías militares, pero que después se convierten en bandas de civiles. Y todas estas marchas de Semana Santa tienen su origen en composiciones del periodo romántico, ¿no? Son cuando se crean los requiems o estas composiciones
de Bach, estas composiciones románticas y que son adaptadas al repertorio. Entonces ahora sí escuchemos Lágrimas de María, que también es una composición característica de las procesiones de Semana Santa. Es importantísimo el tema musical. En el Caribe estamos acostumbrados un poco a ser bastante parlanchines, bastante habladores, ¿no? Bastante, hablamos mucho, pero cuando llega el momento de la procesión, el momento en que pasa la banda, el silencio es absoluto. Todo el mundo se centra en el misterio de escuchar la procesión, de escuchar la banda, porque es una confusión del corazón que nos expresan las marchas de Semana Santa. Bueno, eso es un poco de cómo se escucha la Semana Santa precisamente en el Atlántico, en Sabana Larga. También muy interesante, Javier, eso que nos comentaste de los niños floreros, ¿no? Con pétalos de rosa siempre, pero eran aquellos niños que tenían algún problema de salud generalmente, que los padres hacían la promesa de que si se les concedía la salud, se convertían en niños floreros y empezaban a regar pétalos en la semana siguiente, ¿no? Al paso de la procesión. Sí, así es. Pero no son pétalos de rosa, porque la rosa que nace acá en el Caribe o las rosas que nacen en Sabana Larga son extremadamente frágiles y se ajan mucho. Acá es la flor de Trinitaria y también pues muchísimo más abundante y retoña muchísimo más fácil, y por eso pues se utiliza esta flor. ¡Qué maravilla! También me llamó mucho la atención esa procesión de las tinieblas, ¿no? Cuando se va la luz, cuando atardece, que se encierran todos en la iglesia a la luz de las velas, como el sacerdote y el sacristán van apagando las velas hasta que no queda ninguna luz, y luego todos emiten gritos simulando tinieblas, y de pronto despavorido se abre la puerta de la iglesia y entonces sacan a la imagen del Cristo crucificado. Sí, de eso también tenemos un video, no sé si Carlos nos lo muestra. Esa ceremonia
particularmente en Sabana Larga tiene un nombre que se le llama, pues se llama la ceremonia del descendimiento, pero acá se le llama que el velo revienta. Es decir, la escritura habla de que el velo del templo se rasgó, pero en Sabana Larga no se rasga. En Sabana Larga revienta el velo, y es porque el sonido que se produce o que se producía cuando se abría esta cortina era un velo, era el tiro de una escopeta. Entonces, en el silencio de la noche, la realización de esta ceremonia, pues causaba mucha admiración en las personas, y es la hora, hoy día, pues también lo causa. Solamente que estas ceremonias, para mayor observación de las personas, ha sido sacada de los templos y se realiza en el atrio de la iglesia. En muchas partes ya no se hace dentro del templo, sino afuera, y se escenifica precisamente este momento que en Sabana Larga se llama el velo reventó. Entonces, Carlos, no sé si ya lo va a pasar, el momento en que el velo revienta. En la plaza de Sabana Larga. Jesús, con una mirada triste hacia el cielo, dice: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tarde se oscurece, los vientos se encuentran, el sol y la luna se eclipsan y las piedras se chocan. El velo del templo se rasga de arriba abajo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es pues uno de los momentos pues más especiales. Ya se imaginarán pues tanto adultos como niños, pero sobre todo niños, la expectación que existe, porque esa cortina blanca que está ahí puesta es armada desde el Viernes Santo en la madrugada, y todo el día nadie puede entrar, nadie puede verla, y solamente es abierta de esa manera tan teatral como lo vimos en ese momento. Y bueno, después de eso se realiza el descendimiento. Esa imagen es una imagen articulada que se le bajan sus brazos y luego es colocada al interior del Santo Sepulcro para el inicio de la procesión. Entonces voy a continuar con la presentación de las diapositivas. Ya hablamos un poco de la banda. Y existen otro tipo de promesas o mandas. Aquí estábamos hablando del vaso de la amargura. Es unas personas que van durante toda la procesión con el brazo extendido, llevando una copa de vino. La procesión, como lo dije, tiene una duración de 6-7 horas en la calle, y pues constituye un sacrificio. En la otra imagen vemos lo que digo, es una manifestación de todo. Desde bebés en brazos, esta manda se llama Niño Pasión, o la otra ya los penitentes de Nazareno, que van simulando o van vestidos como las imágenes que son llevadas en andas. Aquí vemos las niñas dolorosas, pues, que son vestidas como la imagen de la Virgen María, con su corazón atravesado por la daga. Y bueno, vemos que desde bebés esta práctica es realizada por los padres, muchos pidiendo la salud o pidiendo un favor especial por la familia. Vemos los niños, pues nuevamente, Niño Pasión, ese sí tiene el nombre específico de los niños Pasión, y ahí vemos cómo desde bebé son llevados en esto. Las imágenes también hacen parte de esta manifestación. La mayoría son imágenes del siglo XIX, algunas de principios del siglo XX,
Las del siglo XIX, pues se desconoce un poco el origen. Los sucesivos incendios que ha tenido la parroquia han desaparecido un poco los diferentes elementos con los cuales se pueda reconstruir esta historia, pero hay unas imágenes centrales, como vemos a la izquierda, del Santo Sepulcro, pues que es pues toda una joya para los sabanalargueros y que tiene pues un gran significado con sus querubines, con su cartela que representa la piedra con la cual fue cubierto el verdadero sepulcro de Cristo y que tiene el anagrama del mismo Jesucristo, Jesús Hominis Salvific, y pues rodeado de una vegetación desde su base y que es una belleza que procesiona cada Viernes Santo. También Sabanalarga fue escenario de ese choque entre la iglesia y la religiosidad popular. Este es Monseñor Germán Villagaviria, quien en 1963 prohibió las procesiones de Semana Santa. Monseñor Germán Villagaviria decía que las procesiones debían durar 2 horas en la calle. O sea, había que recortarle 5 y 6 horas de recorrido. La procesión sale a las 8 de la noche y por lo general hasta 1980, 1990, se metía a las 4 de la mañana. Se preguntarán por qué tan lenta una procesión cuando el recorrido que realiza es un recorrido de 1 kilómetro. Un poco menos de 1 kilómetro dura la procesión. Y es que la procesión lleva un paso bastante lento, un paso hacia adelante y, sí, 2 pasos, un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás, lo que realmente termina convirtiéndose en un simple paso. Y por eso el andar tan lento. Y esto pues a las autoridades eclesiásticas lo vieron mal en aquel entonces cuando se discutía el Concilio Vaticano II. Entonces la población fue castigada con 5 años sin tener procesiones. Al término de los 5 años, las procesiones continuaron con 2 pasos hacia adelante y con 2 pasos hacia atrás y 1 hacia adelante. Un poco pues de lo que se ve aquí. Y en el último párrafo de esta imagen que estamos viendo dice: estamos seguros que tanto propios y visitantes colaborarán en el orden y compostura que las normas de la iglesia se cumplan a cabalidad. La iglesia siempre ha censurado un poco estas manifestaciones, pero la voluntad del pueblo, la voluntad y la fe de las personas hace que perduren. Hay un último video donde podemos apreciar cómo es esto de la marcha del paso. Pero si tú quieres, estimado Javier, le damos paso a nuestra querida Beatriz Cortázar, que nos contará cosas muy interesantes de la fundación, y luego vamos a ver ese video tan interesante que nos propones, y todavía tenemos muchísimas preguntas que hacer. Por favor, Beatriz, gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Javier. Qué exposición tan interesante, una celebración fuera de serie. La verdad es para uno poder hacer planes y desplazarse a Sabanalarga y poder disfrutar de toda esa tradición. Yo la verdad no la conocía y quedo muy bien impresionada y con muchos deseos de asistir allá. Como lo dijo Mariela, nosotros semanalmente les recordamos a ustedes la importancia para la fundación de las donaciones que nos puedan hacer. Hablamos acá del bono solidario, que como siempre lo decimos, puede pagarse directamente a través de nuestra página o mediante transferencia electrónica o consignación en nuestra cuenta de Davivienda. Todas las donaciones son bienvenidas. Si se acompañan del libro, tienen un valor adicional, pero tienen ese plus de esa maravilla de obra. Y como también lo dijo Gustavo esta tarde al iniciar la reunión, pues nuestra cita viene muy pronto, entre el 9, 10 y 11 de septiembre, de manera presencial. Estamos igual que en Sabanalarga, nuestro último Festival Internacional de Historia de manera presencial fue en el 2019
el 20 y el 21 fueron básicamente virtuales, pero ahora en el 2022, nuestro quinto Festival Internacional de Historia, bajo el eje de la historia en los libros y los libros en la historia, va a ser de manera presencial en nuestro lugar de siempre, en Villa de Leyva. A través de los diferentes ejes que tenemos o temáticas que tenemos y que hemos presentado a lo largo de nuestros festivales, vamos a ver, por ejemplo, en arquitectura y patrimonio, que me acuerde así, bibliotecas públicas, la arquitectura de las bibliotecas. En culturas precolombinas vamos a ver la historia de libros que vienen, por ejemplo, del Perú de mucho tiempo atrás, de otras culturas. En creencias vamos a tener la oportunidad de un conversatorio sobre la Biblia como libro histórico de el Antiguo Testamento especialmente, y de toda la riqueza en materia de historia que tiene, biodiversidad y medio ambiente, con la historia de los libros que han trascendido y que han marcado un hito en Colombia en ese sentido. En ciencia y tecnología, por ejemplo, también recuerdo algo sobre los libros acerca de la historia del universo. En civilizaciones y pueblos, los libros antes de los libros en la época de la colonia, qué se leía, cómo se reflejaba en la historia, en los grandes personajes, los libros de Débora Arango, en historia de la música, que es otra forma de escribir historia precisamente, cómo esa escritura de las partituras clásicas o tradicionales contiene mucha historia, cuál ha sido, y lo mismo la de las partituras contemporáneas. En las revoluciones, como aspectos de la historia de especial significación han sido tratados en los libros, por ejemplo, los aspectos de la historia española desde la perspectiva de Benito Pérez Galdós. En voces y expresiones de la historia vamos a ver cómo se narraba antes, cómo fueron los clásicos que nos trajeron las primeras revelaciones de la historia. En fin, hay todo un programa de 3 días en Villa de Leyva para que volvamos a reencontrarnos en el Festival Internacional de Historia. Y para los pequeños y los niños, como siempre, también tenemos, además de nuestro programa Tardecitas con la Historia, que todos los miércoles a las 5 de la tarde los compartimos con nuestro público infantil en un espacio de 1 hora, vamos a tener en el festival el componente para los niños que siempre nos han acompañado. El próximo miércoles, antes de salir a vacaciones de Semana Santa, puro comienzo de las vacaciones de colegios, vamos a tener nuestra sesión de los caballeros medievales con Luis Felipe Chávez. El próximo sábado es el sábado anterior a Semana Santa. En ese sábado anterior a Semana Santa, pues ya tomamos el descanso que corresponde a la Semana Mayor, y el 23 de abril vendrá Sarita Ruiz, acompañada de Marielita Vargas, a contarnos algo apasionante, el lenguaje chibcha. Vamos a aprender cómo hablaban nuestros antepasados, cuáles eran los significados más importantes. Así es que en 15 días, el 23 de abril, a las 4 de la tarde, esperamos contar con ustedes una vez más en Tardeando con la Historia, el lenguaje chibcha. Muchas gracias, ya. Estupendo, maravillosos programas de la Fundación. Esperemos que todos nos encontremos en Villa de Leyva el 9, 10 y 11 de septiembre. Será maravilloso. Ahora sigamos oyendo el video que nos prometiste, querido Javier.
Doctor Javier, qué pena, ¿me repite el nombre del video? Tienes el micrófono apagado. El video es Centuriones, que es donde vamos a observar el paso, pues el paso lento, el marchar de la procesión. Aquí vemos unos penitentes que se llaman centuriones, toman el nombre de la guardia romana, que uno de estos miembros de esta guardia es quien le atraviesa el corazón a Jesucristo. Y bueno, estos son 100 hombres precisamente que custodian el Santo Sepulcro de Sabana Larga y que caminan de espaldas o van marchando de espaldas, mirando siempre hacia el sepulcro, porque existe la creencia, o existía la creencia también infundada por el texto bíblico, de que el cuerpo de Jesucristo se lo iban a robar. Entonces, por eso este sepulcro lleva una guardia. Y bueno, aquí lo vemos. Bueno, ahí veíamos por qué la procesión se mete o se metía a las 4 de la mañana, ¿no? Este paso lento, pero que es meditativo, que es de contemplación. Y bueno, pues que, bueno, en la actualidad ya demora menos tiempo en la calle, pero esto ocasionó, como lo dije, en 1963, la suspensión de las procesiones. Entonces, eso es un poco la dinámica de la Semana Santa en Sabana Larga, con sus diferentes actos centrales. Y también es característico de nuestro territorio, ya pues también en toda la región, algo relacionado con la gastronomía. Pues bueno, es muy característico que en los días de Semana Santa no se consuma las carnes rojas, eso pues aludiendo a una antigua creencia de que el que coma carnes rojas durante Semana Santa pues está comiendo la carne de Cristo. Y también otro tipo de prácticas bastante peculiares, como la de que el que se bañe después de mediodía un Viernes Santo, lo haga y termine bañado en la sangre de Cristo. O la otra, que es la que origina una práctica culinaria bastante interesante, que es la de la preparación de los dulces, y es que durante los días de Semana Santa no se debe comer tanto las carnes rojas, y precisamente en los días del Tríduo Pascual
no se consumen, no se prenden los fogones, porque aquel que prenda un fogón o que prendiese los fogones en Viernes Santo estaría pues también avivando el fuego o invocando algunas fuerzas oscuras durante los días de la Semana Santa. Entonces esto originó una práctica culinaria que es la preparación de los dulces o de las conservas. ¿Por qué esta preparación? Pues anteriormente no existían los refrigeradores, no existían las neveras como las conocemos hoy día, y la única forma de conservar alimentos nutritivos era haciendo este tipo de preparaciones a base de legumbre, a base de los diferentes granos y preparados con leches. Estos se preparaban y duraban 2 y 4 días sin necesidad de refrigeración. Esto en la actualidad es una práctica gastronómica, una práctica de la cocina tradicional de Sabana Larga y del Caribe, propia de la Semana Santa. No se comen dulces de este tipo en ninguna otra parte del año, solamente los vamos a encontrar en Semana Santa, y estos se preparan pues a base de las frutas y a base de los granos, como lo dije, bien sea de papaya, bien sea de piña, bien sea de guandú, bien sea de coco, y son preparados con el objetivo de que se conserve. Una característica especial también es que estos dulces son compartidos entre los vecinos. En una casa hacen el dulce de piña, en otra hacen el dulce de guandú, y entre vecinos se da el compartir. Nadie se come los mismos dulces entre sí, sino que se rotan en los vecinos y se da un gran ágape, un gran compartir propio de los días de la Semana Santa. Entonces, nuestras Semanas Santas en el Caribe, nuestra Semana Santa en el departamento del Atlántico, son para degustarlas, para comprenderlas con los 5 sentidos, para verlas a través del arte, para escucharlas a través de la música, para sentirla a través de los olores propios del incienso, de las flores que son cortadas, y también para sentirlo en el paladar con estos deliciosos dulces y las preparaciones a base de pescado que se realizan durante los días de la Semana Santa. Entonces, esto es un poco de lo que vive el departamento del Atlántico, es un poco de lo que esta herencia colonial ha dejado en nuestro territorio, y que hoy se constituye en un patrimonio cultural de nuestras poblaciones para el mundo, para todo nuestro país. Como lo dije, la celebración de Semana Santa de Sabana Larga hace parte de la lista representativa del patrimonio departamental, y en la actualidad cursa un proyecto de ley, va para tercer debate en plenaria de Senado, para que sea también patrimonio nacional, y pues también hacer lo propio para que esté en la lista representativa del patrimonio de la nación, como lo hay otras celebraciones en el Caribe, como es el caso de Ciénaga de Oro Corto. No, yo recuerdo también que el que se bañaba por la tarde, cerca de las 3 de la tarde, la muerte de Jesús, y uno se bañaba, se convertía en pescado. ¿Tú te imaginas cuántos pescados humanos nos habríamos comido, Ariel? Sí, completamente. Y también existe otra, y es que no se podía ir al monte. O sea, no se podía, o sea, se tenían que quedar las personas en casa y solamente asistir a los oficios religiosos. Pero la Semana Santa es un acontecimiento, de verdad, que tiene muchas repercusiones. Fíjese que hasta hoy en día han sobrevivido muchos dichos. Por ejemplo, todavía decimos, no se lave usted las manos, o se lavó las manos, recordando la ceremonia de Pilatos, ¿no? O le dio un beso de Judas, que también es una expresión muy usual. Ver para creer, lo de Santo Tomás, ¿no? Tiene esta ceremonia católica de profundas raíces, tiene todavía unas repercusiones muy, muy, muy grandes. A mí me ha asombrado mucho que en las ceremonias que tú relataste, por ejemplo, en la última cena, ponían a cada niño, esto es muy teatral y efectivamente el teatro se ve muy favorecido aquí, que le ponían a cada niño una bolsa con monedas, pero escogían a uno y le ponían más monedas, y ese era Judas.
y luego descubrían quién era Judas. Terrible, ¿verdad? Sí, son cosas que en cada población van siendo agregadas, precisamente porque todas las personas tienen una necesidad y una necesidad de conectarse con lo sagrado, de conectarse con esos misterios y que tienen su máximo culmen durante la Semana Santa. Es decir, todo eso que se vive durante el año encuentra su máxima expresión durante los días de Semana Santa. Todo eso que se vive en el corazón sale a la calle en Semana Santa, sale al encuentro y por eso vemos que esto, más allá de la manifestación religiosa, que es lo que la origina, es una gran vivencia cultural. Va más allá del credo, va más allá de la creencia religiosa católica propiamente y se convierte en un escenario de encuentro único. Por lo menos todo el mundo sale a la calle en Semana Santa, todo el mundo se encuentra y ese es el gran objetivo, el encuentro, no vivir aisladamente, sino ese encuentro colectivo que se expresa en Semana Santa y pues en el Atlántico y en nuestro Caribe de manera muy, muy particular. Tú decías que la gente en Sabana Larga, en Santo Tomás, no es como la gente que existe o que está al lado de la calle en otros acontecimientos, en otras procesiones, porque uno no se puede quedar al lado de la calle y observar, sino que es arrastrado por la pasión con la que se ejecuta esta ceremonia, estas procesiones, y entonces se vuelve parte de la pasión de Cristo en este momento. Y por eso pasan y pasan horas y la gente cada vez vive con mayor pasión estos acontecimientos de la Semana Santa. Sí, ¿Tú has vivido esta pasión? Sí, sin lugar a dudas, lo he vivido tanto de espectador, aunque pues es difícil ser espectador. La misma dinámica del acto procesión, de los actos, hace que uno sea partícipe de todo esto. Pues aquí vemos en la foto la manifestación, los años 60, pues hay cierta ceremonia, ¿no? Las mujeres aún con sus velos, y bueno, es importante eso, el movimiento, siempre hay un movimiento alrededor de esta manifestación. También que se ha favorecido mucho la creación de la música, ¿no? Por ejemplo, el tambor que está pendiente de cuando el sacerdote dice, bueno, ya murió, exhaló Cristo el último suspiro, y entonces empieza el tambor a retumbar cada vez con un sonido más triste. Esto ha obligado a los músicos a inspirarse muchísimo más, ¿verdad? Sí, así es. En este caso es el redoblante el que tanto marca al momento de la escenificación, es decir, hay un repique, hay un redoble muchísimo más intenso, y también es el que hace que se marque el compás de 2x1 en la marcha de la procesión. Entonces sí, la sonoridad en el caso es muy importante, ¿no? Es algo que va marcado y que marca precisamente el andar de la procesión. Y no solamente lo vamos a ver en el Atlántico, sino lo vamos a ver en otras manifestaciones del Caribe con diferentes tipos de tambores, ¿no? Aquí es pues un redoblante más moderno, o es un redoblante musical, pero en otras partes del Caribe pues vamos a ver tal vez una caja más rudimentaria, o vamos a ver otro tipo de tambores, e incluso de corte más artesanal. Entonces es importante este caso del redoblante, del tambor, porque marca y sirve a la vez de pregón. No mostré fotografías de eso, pero también existe el trompetero, es decir, una persona que anuncia y que va marcando esos tiempos. Y me llamaba mucho la atención porque en Tunja la Semana Santa era cuando mejor comía. La tía se esforzaba por hacer todas las viandas posibles y todos los dulces posibles. Y me llamaba mucho la atención que en el Atlántico, en Sabana Larga,
se esfuerzan por no engordar, precisamente para poder ser unos buenos penitentes, ¿no? Es un poquito un contraste que he encontrado entre las 2 Semanas Santas, Javier. A pesar de los dulces, no hay tantas viandas. ¿No hay tantas qué? Platos ricos, preparaciones especiales. Sí, bueno, esto de las preparaciones especiales es también algo pues muy característico, y sobre todo el detalle que decía del compartir, el compartir que fundamenta la práctica, porque si bien en cualquier parte del año se puede hacer el dulce, pues no es algo que esté vetado, pero está condicionado al tema de Semana Santa, y es precisamente por ese espíritu fraterno, por ese espíritu de compartir, de yo darle al vecino que lo complementa. No es una práctica aislada, no es un acto privado, sino es un acto público, como lo es la Semana Santa misma, ¿no? Yo le doy a mi vecino porque estamos en Semana Santa, yo comparto porque estamos en Semana Santa, y porque la Semana Santa es el encuentro, que compartamos el encuentro con la comida. Claro, compartir el sufrimiento, que en definitiva es lo que hace más humano al humano. Compartir esa pasión, ese desconsuelo, el sufrimiento. Por eso yo comprendo que los habitantes del Atlántico no hayan hecho caso ni al Papa, ni a los sacerdotes católicos, ni a Carlos III, ni a nadie, y sigan realmente lanzándose a las calles en pos de un milagro, en pos de compartir la fe. Y realmente muchísimas veces se hacen los milagros, la fe recompensa, se encuentran muchísimos la curación que piden o la vida que piden. Es una manifestación de fe maravillosa, maravillosa. Es un carnaval de la fe. Muchísimas gracias, doctor Javier. Nos ha parecido muy interesante, y que no desaparezca, sino todo lo contrario, que sea algo ya declarado patrimonio intangible de la humanidad. Como tú dices, que esté realmente tanto los organismos nacionales como los internacionales procurando conservar este gran patrimonio de lo que somos y de la fe, es algo maravilloso. Te tenemos que agradecer a ti, agradezco a toda la audiencia, te doy la palabra y luego se la damos a nuestro presidente, Gustavo López. La palabra. Javier. Bueno, entonces si Gustavo me está oyendo, le damos la palabra a nuestro presidente Gustavo López. Marielita, claro que te estoy escuchando y al igual que tú, me he deleitado tremendamente con esto que tú has denominado patrimonio intangible de la humanidad, que me parece apenas corto para lo que significa esta tradición tan bella, que además acompaña una serie de historia de nuestro país acuñada por años y que de alguna forma se levanta y se vive cada año de forma majestuosa. Me encantó, me pareció maravilloso. Yo no sé si Javier nos está escuchando, pero creo que hemos tenido una tarde maravillosa, un ejercicio maravilloso de reconocimiento de nuestra historia, Marielita, además acompañado por ese manejo tuyo maravilloso que definitivamente nos alegra la tarde a todos. Yo, por mi lado, especial gratitud con todos nuestros participantes en las diferentes plataformas, con el doctor Javier, que como le decía ya está ahí con nosotros. Ha sido majestuoso, maravilloso escucharlo, seguirlo, entender que esto es de nosotros, que tenemos que cuidarlo, como el Carnaval de Barranquilla. Fíjate que hablamos mucho del carnaval y no conocíamos esta tradición que está al ladito. Además, Sabana Larga, Javier me corrige, es un municipio muy tradicional. O sea, mucha gente de Barranquilla viaja
gente que trabaja en Barranquilla, vive en Sabana Larga y trabaja en Barranquilla, con lo cual es un municipio ícono absolutamente del departamento del Atlántico. De tal suerte que nada, mil gracias, doctor Javier, por este Bueno, paseo. a él, Gustavo, le están haciendo una pregunta. Dice, Madres Católicas Inmaculada Concepción. Por favor, Javier, ¿qué nos puedes contar sobre la imagen de la Dolorosa? Ah, ¿dónde está la pregunta? Casi. Aquí. Y hay otra pregunta de Mabel Pascualoto que dice, queremos agradecer la generosidad de democratizar la cultura e inspirarnos. Dirección Colegio Integral del Huerto, Mendoza, Argentina. Qué lindo. Yo Y estoy viendo... entonces, dinos, Gustavo. No, que estoy viendo unos saludos especiales que nos envían por el chat del Zoom. Pero si quieres avancemos con la pregunta que tú la estás leyendo, ¿dónde, Marielita? Me apareció aquí. Entonces, démosle la palabra a Javier. ¿Qué nos Démosle la puedes palabra, contar Javier. sobre la imagen de la Dolorosa? Doctor, Tienes el ¿tiene- micrófono cerrado. No sé si en pantalla se está viendo la imagen de la Dolorosa. Sí, ahí se ve. No, Se ve abajo, no está completa. no está completa, está como... ¿Está la lámina? Yo creo que toca volverla a presentar. Ahora sí está completa. Ahora sí, digamos que se ve el fondo del PowerPoint, pero se ve en blanco y negro, ¿no? Y al lado hay otra foto de Cristo cargando la cruz a cuestas. Es que bueno, mientras voy contando y miro cómo voy a dejar de compartir pantalla para ver cómo funciona esto. Bueno, ¿qué puedo contar de la imagen de la Dolorosa? Pues es una de las imágenes con mayor devoción en el municipio. Decía al principio, ¿ahora sí la estamos viendo? No. Ahora lo vemos, ahora la vemos. Preciosa la imagen además. Bueno, decía al principio, veíamos cómo las niñas eran vestidas como esta imagen, es decir, las visten de tal manera que ellas están haciendo una recreación de la Madre Dolorosa. Esta imagen es una de las más antiguas que se tiene noticia por los inventarios parroquiales y por los diferentes documentos. Ella tiene una historia muy particular. Ella es la que cierra todas las procesiones de Semana Santa y delante de ella va la banda de músicos interpretando pues las notas musicales y ella pues tiene la mirada hacia arriba, pues está en contemplación de la cruz, contemplación de su hijo muerto y en la simbología que tiene pues una corona de plata, una diadema y tiene pues el corazón traspasado por la espada, como lo predijo Simeón el día que la Virgen María fue a presentar al niño. Esta tiene una historia muy particular. Resulta y pasa que cuando se prohibieron las procesiones en 1963, esta corona y este corazón originalmente eran de oro y piedras preciosas. Ella tenía dos juegos, el de oro y este de plata. Se perdieron durante la prohibición de las procesiones y se interrumpió, digamos, de una forma u otra, un legado que tenía la familia Ginás de Sabana Larga. La familia Ginás es una familia tradicional. De hecho, la familia Ginás en Colombia surge en Sabana Larga, luego del enlace del teniente español José Vicente Ginás y López con una sabanalarguera llamada María Josefa de la Concepción Pertús. Y bueno, ella era hermana de un virtuoso sacerdote de Sabana Larga y ellos tenían como legado, los hijos de este señor Ginás, custodiar esta imagen. Ellos fueron quienes adquirieron la imagen y quienes adquirieron las joyas de la Virgen, y en manos de sus descendientes, cuando se prohibieron las procesiones, decidieron entregarle las joyas a la iglesia con tan mala suerte que se perdieron las joyas de oro fino que tenía la imagen. Cuando se les fue a preguntar al obispo de Barranquilla que qué había ocurrido, que el sacerdote había desaparecido, se habían desaparecido en poder de la iglesia las joyas, el obispo de Barranquilla dijo la siguiente frase: a la Virgen le da lo mismo que la corona sea de oro
o de cartón. Y con esto, pues zanjó la discusión y se perdió la corona de la Virgen. Sin embargo, pues ella conserva todavía esta joya, su joya en plata, y una increíble devoción que tiene esta Virgen con su rostro, y obviamente es la imagen, una de las imágenes más preciosas que tiene la Semana Santa de Sabana Larga. Se quemó incluso esta Virgen por allá en los años 38, 40, y fue restaurada en Medellín en los años 40 por un artista apellido Osorio, ahora se me escapa el nombre exclusivamente, pero tiene muchísima devoción en Sabana Larga. Entonces esta es la historia de esta Virgen Dolorosa, y también es acompañada en Sabana Larga por una congregación que se llama la Congregación de las Madres Católicas. Ellas visten de luto cerrado el Viernes Santo, mantilla y cirio, y acompañan las procesiones de Semana Santa en Sabana Larga. Y pues para complementar un poco, la pregunta nos las hacen desde la ciudad de Barranquilla. Barranquilla también hay unas manifestaciones de Semana Santa pues importantes. Las Madres Católicas también existen en Barranquilla, y algunos descendientes de la familia Ginás de Sabana Larga hoy hacen parte de esta congregación en la ciudad de Barranquilla, en la parroquia La Inmaculada Concepción. Entonces el Atlántico está unido pues en su celebración de Semana Santa. Preguntan que por qué está vestida de azul y de rosa, cuando generalmente piensan que se viste de negro. Bueno, ella tiene dos vestidos, este azul y este rosa es para las procesiones de Miércoles Santo, o sea, antes de la muerte de Jesucristo, y Viernes de Dolores, que también es antes del Viernes Santo. Ya el Viernes Santo sí la vamos a encontrar de luto completamente. Ya busco una fotografía de ella en Viernes Santo. Aquí la vemos de negro. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a nuestro presidente Gustavo López para terminar la sesión. Bueno, Marielita, nuevamente mil gracias a todos y cada uno de los participantes. Yo creo que ha sido una tarde maravillosa, mi doctor Javier. Usted nos ha paseado por una tarde de verdad maravillosa de historia y de patrimonio cultural de nuestro país. Yo creo que esto nos alienta a seguir trabajando y a seguir fortaleciendo este espacio, Marielita, que tú coincidirás conmigo, que es maravilloso. Nos permite acercarnos a nuestro país, a las tradiciones de nuestro país, y yo creo que ha sido un momento majestuoso, mágico, como usas tú esa palabra mucho, y de mi parte agradecerle de verdad muy especialmente al doctor Javier su tiempo, su generosidad y este espacio que nos regala esta tarde, y a Marielita, por supuesto, su dirección siempre tan linda, tan generosa y tan inspiradora para este espacio de tarde rica de sábado. No, mil gracias al doctor Javier, maravilloso, aprendimos muchísimo de él y a todo nuestro gran público. Muy bien. Bueno, y hasta el próximo. Nos veremos el 23. El 23 es la sesión, Marielita, ¿no? Sí, el 23. El Vamos 23. a hablar, sí, el 23. Del lenguaje chipcha. Y aquí estaba la imagen que nos presentaba Javier, maravillosa, de la Virgen de luto, bellísima, bellísima. Gracias, historiador Javier. Muchas gracias. ¿Y qué tan apropiado para esta época recibe a puertas de Semana Santa? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, queda abierta la puerta para que conozcan al Atlántico en Semana Santa, conozcan nuestras tradiciones religiosas y toda esta variopinta cultura que ha iniciado en la colonia y que mantenemos presente en este siglo XXI con la música, con la cocina tradicional y con el arte expresado en las procesiones y manifestaciones de Semana Santa. Oiga, doctor Javier, una última pregunta. ¿Esta procesión es el jueves o el Viernes Santo? La procesión es el Viernes Santo a las 8 de la noche. Pero hay procesiones todos los días de la semana. Desde el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. El hablado especial es el Viernes Santo, ¿no? A las 8 de la noche. Y el día más especial
porque se reúne toda esa religiosidad, está todos esos elementos históricos, es el Viernes Santo. Pero en todos los días hay marchas de Semana Santa y por supuesto también procesiones con menos pasos, es decir, con una sola imagen. El Viernes y Miércoles Santo sí, aproximadamente 10 pasos juntos en la procesión. Estoy que me voy, Marielita. Voy a estar al lado en Santa Marta. Todos tenemos que ir en algún momento. Con el relato del doctor Javier, creo que quedamos más que animados para conocer una tradición tan importante. Muchísimas gracias a todos. Una buena tarde y los esperamos con gran ilusión el próximo 23 de abril para nuestro tema fascinante que Marielita también nos va a moderar. Abrazos para todos. Abrazos para todos, mil gracias. Hasta luego, doctor Javier. Gracias. Gracias a todos, doctor Javier, gracias.